Bueno, la semana pasada hablamos de cómo los judíos se dieron a la tarea de atacar a los judíos cristianos, a los de la diáspora, ¿no? Y luego a los de Jerusalén, hasta que prácticamente en el siglo V extinguieron o se extinguió la iglesia cristiana judía. Con ello es importante también recordar que los primeros cristianos no creían pertenecer a una nueva religión, ¿se acuerda? Que eso lo dijimos con mucho énfasis, sino que veían su fe como el cumplimiento de lo profetizado por los profetas, valga la redundancia, ¿no?, en la Torá. Es decir, los cristianos del primer siglo entendían que si todo lo que los profetas habían dicho del Mesías se cumplía en Jesús, entonces Jesús era el cumplimiento final de la ley. Por lo tanto, lo que era importante era darle la buena noticia a los judíos. Mire qué interesante. ¿Se acuerda que los cristianos se pasaban metidos en las sinagogas? Ellos entendían que lo importante era darle la buena noticia a los judíos y decirle a los judíos: señores, ya se cumplió la ley. Jesucristo el Mesías ha venido y ha resucitado, y por lo tanto ahora todo hombre y toda mujer va a ser parte de Israel, según la promesa de Dios a Abraham, a través del Mesías. Pero desde luego, el gran problema era que los judíos entendían que Cristo era un violador de la ley, que había muerto como malhechor, y por lo tanto nadie le daba crédito a los profetas de que Cristo era el Mesías, era el Hijo de Dios. Pero esta tarea fue lo que sucedió con la iglesia primitiva al principio. Hacia eso ellos se orientaron, eso fue lo que quisieron hacer, ese fue su compromiso inicial, y bajo ninguna circunstancia permitieron ellos bifurcarse de su meta y de su objetivo. Todo el trabajo que hizo la iglesia primitiva al principio de probar a través del Antiguo Testamento que Jesucristo era el Mesías fue precisamente la mejor evidencia de que ellos no procuraban ni pretendían bajo ninguna circunstancia crear una nueva religión. El cristianismo no surge como una nueva religión. El cristianismo surge como una circunstancia dada dentro de la historia de los primeros cristianos, que al fin y al cabo hicieron que la experiencia del cristianismo surgiera como surgió y como ha surgido hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué iba sucediendo en la fe cristiana para que la fe cristiana prevaleciera dentro del grave problema de resistencia que tenían los primeros cristianos en Israel con respecto a aceptar el cristianismo como una secta dentro del judaísmo? El mejor que explica esto de los tres evangelios sinópticos, porque Juan no es un evangelio, Juan es una carta teológica que es distinta. Juan, en lo que nosotros llamamos el evangelio de Juan, básicamente Juan lo que hace es desarrollar teología con respecto a los dichos y a los hechos de Jesús, contrario a Mateo, que narra una historia, contrario a Marcos, que narra una historia, y contrario a Lucas, que narra una historia ordenada. Esa es la gran diferencia, ¿no? Marcos narra la historia, Mateo narra la historia,
pero Lucas la narra de manera ordenada. De hecho, los grandes historiadores modernos reconocen en Lucas las destrezas, las capacidades y las habilidades y toda la técnica de un historiador. Lo que hace entender es que Lucas responde muy bien al prototipo del historiador, no solamente antiguo, sino del historiador contemporáneo. Ahora, el dato interesante con respecto a esto es que Lucas, los que han leído el Evangelio de Lucas, se dan cuenta que el Evangelio de Lucas comienza diciendo, habiendo ya otros puesto en orden, o habiendo ya otros narrado la historia con respecto a Jesucristo, a mí me ha parecido bien, oh excelentísimo Teófilo, luego de analizar, luego de investigar, poner todas las cosas en orden para contártelas a ti. En una paráfrasis, eso es básicamente lo que está diciendo Lucas en su introducción. ¿Qué está diciendo? Pues Lucas está diciendo que él va a poner toda la historia de la cristiandad en un orden cronológico en cuanto a los eventos se refiere. La semana pasada dijimos que cuando la iglesia primitiva vivió la experiencia del avivamiento en Jerusalén, una de las cosas que se dio en la iglesia primitiva fue que muchos de los judíos de la diáspora se quedaron en Jerusalén. No regresaron a sus lugares de origen, sino que se quedaron y formaron parte de la iglesia cristiana de Jerusalén. Pero había un problema. Había el problema de que el orgullo nacional judío, y esto hay que tenerlo bien claro, el judío nacional tenía orgullo, y ese orgullo, por ser judío nacional, por ser judío autóctono, hacía mirar con indiferencia a los judíos que eran de la diáspora. Lo que esto quiere decir es que los judíos autóctonos veían a los judíos cristianos de la diáspora como ciudadanos de segunda clase. Desde luego, muchos de los cristianos judíos de la diáspora se quedaron. Y esto obligó a la iglesia a hacer algo que la iglesia no había pensado hacer. Esto obligó a la iglesia a hacer una comuna. Esta comuna que la iglesia hizo, obviamente no estaba dentro del plan y del propósito del Espíritu Santo para la iglesia, pero se convirtió en una necesidad. Entonces se creó un concepto, y el concepto era que todo el mundo vendía lo que tenía, lo traía a los pies de los apóstoles para que los apóstoles lo administraran, y de esa manera se iba a desarrollar un sentido de equidad comunitaria. Pero como hay orgullo nacional en el pueblo judío autóctono, aunque sea cristiano, los judíos helenistas empezaron a sentir discrimen contra ellos. Y la historia de Lucas dice que se formó un tremendo revolú. Porque las mujeres griegas, que no son otra cosa que mujeres judías, pero desde luego que vienen de la diáspora, ellas empezaron a quejarse porque a las mujeres judías les servían más comida. Miren por lo que estaban peleando esos dos. Les servían más comida que a las mujeres griegas. Desde luego, esto trajo por consiguiente que se trajera a la consideración de la iglesia el primer problema que surge como resultado de la comuna, y es la necesidad de un nuevo ministerio. A ese nuevo ministerio, ¿cómo le llamaron? Diáconos. Ahora, lo que es interesante es que de los judíos no se nombró un solo diácono.